Hola queridos amigos, vamos a iniciar con nuestra clase de hebreo, primeramente Dios, o a retomar, pues, ¿verdad? Lo que ya hemos visto. Nos habíamos quedado en la sección en donde hablábamos de las, ¿cómo se llama? Oraciones nominales y las oraciones verbales. Creo que es la página 37. Eh, si no es la página 37, va a estar cerca. Sí. Todavía no hemos visto las oraciones nominales y verbales, pero ahorita las vamos a ver. Y vamos a ver la función de los adjetivos, que es atributivo y predicativo. En español existe esta, ¿cómo se llama? Estas dos funciones, solo que a veces no nos percatamos precisamente por el uso tan común en nuestra lengua. Entonces, por ejemplo, si nosotros escribimos aquí, a ver, la princesa era hermosa. Si nosotros escribimos la princesa era hermosa, estamos diciendo, porque estamos, bueno, separando en la oración el sujeto es la princesa, ay Dios, aquí está, este es el sujeto, y el predicado es hermosa. Entonces, estamos predicando que el sujeto, la princesa, es hermosa o era hermosa. Entonces, en este sentido, este adjetivo, que es un adjetivo calificativo, está sí calificando a princesa, pero como un predicado. Bueno, todavía no vamos a meternos a funciones, pero esto hay que decir que es un predicado, porque es lo que estamos predicando, lo que estamos diciendo de la princesa. Ahora bien, si nosotros decimos la princesa hermosa, rápido surge una pregunta. ¿La princesa hermosa qué? O sea, que en este caso no tenemos verbo. Y entonces si ponemos, por ejemplo, la princesa hermosa come manzanas. Si ponemos la princesa hermosa come manzanas, aquí el predicado es manzanas. Y hermosa no es ningún predicado, sino que es un atributo de princesa. Entonces es atributo porque el sujeto es la princesa hermosa. Bien, vamos a borrarle su complemento. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Vamos a poner es para que sea presente. La princesa es hermosa y la princesa hermosa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? La primera oración está hablando, está diciendo algo del sujeto. La segunda oración simplemente está declarando o atribuyendo algo de su propio sustantivo. Y todo esto es el sujeto. Eso sí hay que dejarlo bien claro. La primera función se llama función de predicado, porque estamos predicando algo del sujeto. Y entonces le vamos a llamar función predicativa, porque estamos diciendo algo del sujeto. Y en este caso estamos diciendo los atributos del sujeto. Entonces vamos a llamarle a esta función atributiva. En la primera entonces decimos qué es la princesa, en la segunda simplemente le ponemos sus atributos. Vamos a poner otro ejemplo. Si nosotros, retomando otra vez con la princesa, decimos, perdón, la princesa es hermosa. Pero acá abajo ponemos la princesa hermosa, trabajadora, responsable, capaz, uh, innovadora, inteligente y hábil. Es que puse inteligente, perdón. Inteligente y hábil
Todo esto, ojo, todo esto, como no tiene ningún verbo, es un atributo. Entonces, todo esto sería una función atributiva, mientras que la primera seguiría siendo función predicativa. Pero si nosotros ponemos la princesa es hermosa, responsable, trabajadora, todo esto, bueno, pues entonces acá, ya por el hecho de tener el verbo ser, vamos a tener una función predicativa, recordando que todo esto es el predicado. En este caso, todo esto desde el principio es el sujeto porque no hay verbo. Bueno, a lo mejor soy muy reiterativo en este punto, pero sí vale la pena dejarlo muy en claro precisamente para evitar la confusión, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, borramos todo y regresamos a nuestra gramática de Lambdin. Dice el autor, encontramos adjetivos ejerciendo dos tipos de funciones, atributiva y predicativa. Ya lo explicamos. Se entiende por atributivo aquel que forma un sintagma con el sustantivo al que modifica. Un sintagma es decir, una frase sin verbo. Podríamos decir toda una, pues sí, una unidad, un conjunto, pero sin verbo. Entonces, con el sustantivo al que modifica. Entonces, este sintagma como conjunto tiene una determinada función en la oración. Por ejemplo, yo leo un buen libro. Buen es el adjetivo y entonces modifica al libro. Y el sintagma o la expresión un buen libro va a ser el objeto directo del verbo leer. Eso no tiene mayor dificultad. Es una explicación de español. Bueno, la función atributiva en hebreo va a concordar con el género, el número y en este caso la determinación. ¿Cómo está eso? Muy sencillo. Aquí no hay verbo. Por ejemplo, tenemos ishtob. Si tenemos ishtob, significa que lo vamos a traducir como un hombre bueno. Pero con el artículo haish hatob, bueno, ahora va a ser el hombre bueno. Anashim tobim, hombres buenos. Ha-anashim hatobim, los hombres buenos. Entonces, aquí no usamos el verbo para nada, sino únicamente estamos hablando de los atributos que tiene, en este caso, el sustantivo. Por eso los adjetivos son los que se van juntando, si queremos decir que se juntan, o que se van poniendo después del sustantivo precisamente para afirmar algo de ellos. Bueno, en el caso del femenino pues ocurre lo mismo. Isha Tová, una mujer buena. Haisha Hatová, la mujer buena. Para que se lo aprendan de una manera más sencilla, sin necesidad de tanta complicación, hay que decir que cuando es función atributiva, tiene dos opciones. Sin artículo, pero en los dos, o con artículo, pero en los dos. Así de sencillo. Si uno tiene y el otro no, aguas. Y ahorita vamos a explicar si uno tiene y otro no. Bueno, entonces, basta entonces con yuxtaponer. No. Ahora bien, el adjetivo entonces tiene que concordar con el género del sustantivo que le precede, no con su terminación. Por ejemplo, aquí tenemos Arim Gedolot. Caray, aquí termina en im y aquí en ot. No importa, porque ir es femenino. Y, ¿cómo se llama? Gadol, el femenino plural es Gedolot. Entonces, para decir ciudades grandes, tenemos que decir Arim Gedolot. Si queremos decir las ciudades grandes, bueno, pues Gearim Hagedolot. Y ahí está. En esto no hay mayor complicación. Bueno, cuando yuxtaponemos un sustantivo determinado y un adjetivo indeterminado, es decir, un sustantivo con artículo
y un adjetivo sin artículo, entonces ahora se convierte el adjetivo en predicado. Es lo que decía, aquí o los dos tienen artículo, o los dos son determinados, o los dos son indeterminados. Pero en la función predicativa, el adjetivo va a estar con artículo y va a estar, el sustantivo va a estar con artículo o puede estar antes o después, uno de los dos. Aquí lo importante es que uno de los dos varíe. Con eso ya nos vamos a dar cuenta que es una función predicativa. Vamos a ver el ejemplo que aquí nos pone, o los ejemplos, ¿verdad? Si tenemos top, aquí top no tiene artículo, entonces simplemente es top. Pero ish sí tiene artículo. Top haish o haish top. Uno sí tiene, otro no tiene. Uno sí tiene, otro no tiene. Eso nos da una función atributiva, perdón, predicativa, lo que significa que aquí sí estamos predicando algo del verbo, del sustantivo. ¿Por qué? Pues porque no hay verbo. Y si no hay verbo, entonces vamos a asumir que es el verbo ser, porque uno de los dos tiene artículo. Entonces, ¿cómo traducimos? El hombre es bueno. Ojo, el hombre es el sujeto, aunque esté después. ¿Por qué es el sujeto? Bueno, porque el adjetivo es el que predica del sujeto o es el que predica del sustantivo. ¿Sí? En este caso lo tenemos ordenado como normalmente lo hacemos en español. Haish tov. El hombre es bueno. Aquí tenemos otros ejemplos, pero van en la misma línea. Uno tiene artículo, el otro no. Tobá haisha o haisha tobá. La mujer, en ambos casos es el sustantivo, y el adjetivo buena. Pero como está en función predicativa, está predicando algo, entonces decimos la mujer es buena. Aquí tenemos dos formas diferentes. Uno es Tobim ha-nashim y el otro Tobob ha-nashim. Tobim ha-nashim. Buenos son los hombres. Los hombres son buenos. Tobot ha-nashim. Buenas son las mujeres o las mujeres son buenas. Entonces, aquí básicamente es cuestión solamente de identificar. Vamos a ver aquí ya unos ejemplos donde pudiéramos tener un poco de confusión, pero aquí se nos va a aclarar. Si ustedes se fijan, Ha'ir, aquí tiene artículo, la ciudad, pero aquí también tiene artículo, Hagedolá, también tiene artículo. Y aquí está la Vav, que es una conjunción copulativa, no la pude señalar. Bueno, y luego Hatobá, y aquí otra vez tiene artículo. ¿Qué significa esto? Que como los tres tienen artículo, nos encontramos en una función atributiva. Entonces, ¿cómo se traduce? La ciudad grande y buena. ¿Y qué más? Simplemente. ¿Por qué no le ponemos más? Pues porque no tiene verbo. Porque los tres tienen un artículo. Los tres están determinados. Aquí no. Si ustedes se fijan, el único que está determinado es el sustantivo. A diferencia de acá arriba, que los que se determinaban eran los adjetivos en algunos momentos. Si ustedes se fijan, no, el sustantivo, perdón, el sustantivo. El sustantivo aquí está determinado y acá también el sustantivo es el que está determinado. ¿Cuál es el sustantivo aquí? Ha-ir, la ciudad. Entonces, esto es lo que se determina. Al no tener ha-gedolá ni ha-tobá, entonces decimos ha-ir gedolá betobá. La ciudad es grande y buena. Entonces, aquí ya ponemos el verbo ser. No hay complicación. Simplemente donde está el artículo es predicativa. Donde está el artículo y los otros no tienen artículo está predicativa. Donde todos tienen o ninguno tiene es atributiva. Es bastante sencilla la regla. Pero sí conviene pues estar
haciendo ejercicios para entenderlo. Bueno, vamos adelante. Un adjetivo en su uso predicativo puede ser modificado por un sintagma preposicional, definitivamente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el adjetivo, ya como predicativo, ya como un predicado, puede tener después un objeto indirecto, puede tener un circunstancial, no hay problema, en eso no hay problema. Entonces simplemente tenerlo en cuenta, como en español. Por ejemplo, aquí tenemos Tobá Jair La'am. ¿Qué es Tobá? Buena. Jair, la ciudad, y La'am para el pueblo. Acuérdense de esta preposición la, que es le, más el artículo ja para el pueblo. Ahora bien, esta preposición hace que esto no sea el sujeto. Entonces no podemos hablar de función atributiva, porque ni siquiera es sujeto. Si quisiéramos decir para el pueblo bueno, entonces sí, la am ja jatob, ¿verdad? Para no decir el pueblo es bueno. Pero antes de enredarnos con eso, vamos al sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Solo una palabra tiene artículo, es esta, y es el sujeto. Tobá no tiene artículo, no es parte del sujeto. Entonces el sujeto solamente es la ciudad. Tobá es el predicado, junto con la am. La ciudad es buena. Y aquí el complemento sería un sintagma preposicional, es decir, que tiene una preposición. La ciudad es buena para el pueblo. Ahí está. Cuando el sustantivo no está determinado, o sea, que no tiene artículo, hay posibilidad de ambigüedad en la expresión. Eso también es cierto. Cuando tenemos, por ejemplo, este no es el artículo, ojo, este ja primero no es el artículo, sino que es la palabra sabiduría, que es jochma, y tobá es el adjetivo. Entonces, jochma tobá puede traducirse de varias formas. Como ninguno de los dos tiene artículo, podría traducirse como buena sabiduría o sabiduría buena, o también como la sabiduría es buena. Aquí este de la sabiduría está un poquito más difícil traducirlo. ¿Por qué? Porque normalmente el sustantivo debería de tener un artículo para que sea determinado, y en este caso no tiene artículo y no es determinado. Se podría traducir sabiduría es buena. Son pocas las ocasiones en las que esta confusión va a aparecer. Aquí claramente dice, este caso no es muy común. ¿Y cómo se resuelve? Pues por el contexto, sin duda. El contexto es el que nos va a ayudar. El artículo, perdón, dice, los adjetivos entonces pueden usarse como sustantivos de dos formas. Primero, el adjetivo con artículo sería jejajam, que podría traducirse como el sabio, o bien el hombre que es sabio. El masculino y el femenino singular pueden usarse como sustantivos abstractos. Jarra o jarra y jarra. Es decir, el malvado en el primer caso, y en el segundo caso no es la malvada, sino que a veces se pudiera traducir como la maldad. Es decir, como si fuera un sustantivo abstracto. Los sustantivos abstractos son precisamente aquellos que nadie los está... Son adjetivos, más bien, tienen su origen en un adjetivo, pero no es que alguien lo esté teniendo, no se habla de la persona. Por ejemplo, cuando decimos feliz, pues preguntamos ¿quién es feliz? Ese es el adjetivo y es muy concreto porque decimos Juan es feliz. Entonces el adjetivo está calificando a Juan, pero
Si nosotros decimos la felicidad, si decimos la felicidad, no estamos diciendo que Juan sea feliz, ni que Pedro, María, Daniel, José, no, simplemente la felicidad. Y la felicidad es un sustantivo abstracto. ¿Por qué? Precisamente porque no es concreto, es decir, no estamos diciendo quién sea feliz, sino que ya es un sustantivo como tal, ya no es un adjetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de maldad, podemos usar el adjetivo femenino, pero usado como un sustantivo abstracto. En esto hay que tener mucha paciencia porque solo con los ejemplos nos va a ayudar bastante. Por eso no hay que darle ni mucha importancia a tantas notas que pudieran así enredarnos un poquito. Bueno, vamos a ver el vocabulario, que es breve. El vocabulario es muy sencillo y vamos a revisarlo. Primero, los sustantivos. Tenemos la palabra dabar. Dabar significa palabra, cosa, acontecimiento, asunto. Hay ocasiones en las que también significa decreto, en las que también significa mandato, orden. Es una palabra muy variada, con muchos matices, es muy amplia, pero bueno, dabar. El plural es devarim. La palabra Raab. Raab no es Rahab, sino Raab, que es hambre, escasez. Eretz, que es tierra, pero también puede ser país en el sentido femenino, ¿verdad? El plural en ot. Har, montaña. Am, pueblo o nación. Gan, jardín. Ahora vamos a los adjetivos. Tob, bueno. Gadol, grande. Catón, pequeño, bajo, sin importancia. Aquí la palabra gadol también puede tener un sentido de amplitud, de ancho, ¿verdad? De inmenso. Ese se pudiera ser el sentido. Tenemos Yafé, que es hermoso, y Ra, que es malo, malvado o inicuo. Sobre esto cuentan, a mí no me consta, yo todavía no nacía cuando vino el Papa Juan Pablo II a México por primera vez. Cuando viene el Papa a México, en el 78, si mal no recuerdo, creo que fue a la Basílica de Zapopan, y estando allí le echaron una porra, ¿verdad? Y le gritaban, Juan Pablo II, ra, ra, ra. Y dicen que el Papa preguntó, ¿por qué me dicen malo, malo, malo? Precisamente quizá evocando esta palabra, ra, que en hebreo es malo, malvado. Entonces si le decían 3 veces, Juan Pablo II, ra, 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 pues se prestaba esa confusión. Bueno, la palabra meod, que es un adverbio, se traduce como mucho, pero también como muy. En, en español podemos usarlo de las dos formas, muy o mucho, no hay problema. De hecho, aquí dice, va a modificar al sustantivo que sigue. Cuando tenemos top, meod, lo traducimos como muy bueno. Por eso a nuestros amigos vecinos del norte a veces traducen mal y en lugar de decir muy bueno, dicen mucho bueno, ¿verdad? Pero bueno, meod entonces pudiera traducirse como mucho en el sentido de abundancia o también como muy, determinando lo que sigue, ¿verdad? Bueno, vamos a los ejercicios y esta va a ser la tarea que sugiero que hagamos para el día de hoy. Dice, construye las 4 formas masculino, femenino, singular y plural de los siguientes adjetivos. Tenemos kadosh, rajok, karob, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí ya nos está dando el masculino, pues ahora hacemos femenino, singular y plural. Muy bien. Ese sí lo vamos a hacer, el ejercicio A.
El ejercicio B no lo vamos a hacer. Construir en hebreo pues no me parece que sea lo mejor, pero bueno. Vamos ahora a estas frases. Estas son las frases que sí me gustaría que hicieran ustedes. Son 12 frases, no son muchas frases. Y están bastante sencillas. Estoy buscando la más difícil para hacerla, pero bueno, la 4 al menos es muy larga. Les voy a ayudar con la 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Revisar primero si tiene artículo los dos, ¿verdad? Si no tiene, ojo. Vamos a la 5. ¿Qué dice la 5? Dice, Hanashim hatobim ba'ir. Haketana afo. No, simplemente, no, es desde la 4, perdón. Ayeha anashim hatobim. Hanashim hatobim ba'ir. Haketana. Muy bien. Primero revisamos que aquí hay un artículo, ha anashim, que es los hombres. Y aquí hay otro artículo. No me lo quiere marcar. Ahí está. Hatobim. Entonces esta función es atributiva. Y la pregunta aye, ¿en dónde? Ayeha anashim hatobim. ¿En dónde están los hombres buenos? ¿Cuál es la respuesta? Hanashim hatobim, los hombres buenos están, ojo, aquí está el artículo, va a ir, y aquí también tenemos ha, entonces esto significa que tiene entre esto y esto una función también atributiva. ¿Y qué vamos a responder? Los hombres buenos están en la ciudad pequeña. Entonces es simplemente ubicar esto y vamos a ir haciendo de uno por uno nuestros ejercicios. No es mayor complicación, es solamente eso. Bueno, escribir en hebreo no les recomiendo esta parte de escribir en hebreo porque aparte de que es pesado, pues de alguna manera nos pudiera hasta generar bastante frustración de que luego no somos muy buenos para la escritura. Entonces mejor eso, paciencia. Nuestro principal objetivo es aprender a leer el hebreo. Y aquí nos vamos a quedar para empezar la lección 4. Si hubiera alguna duda, no tengan pendiente, con mucho gusto comuníquense con un servidor. Muchas gracias, que Dios les bendiga y bueno, pues nos vemos después.